Hola, bienvenidos a su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que ustedes estén acá. En este canal van a encontrar lecturas de libros maravillosos que inspirarán su mente y motivarán su corazón. Les voy a agradecer que activen la campanita para que se suscriban al canal y de esta manera ustedes apoyan al desarrollo de este espacio. También recibirán notificación cuando subamos una nueva lectura. Les quiero hacer saber que si ustedes escriben y desean dar a conocer sus letras, pueden mandarme un email, nos organizamos y para mí será un placer leerlas. Pues bien, continuamos con el libro Mujeres que corren con los lobos de la autora Clarissa Pinkola Estés. Pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 10. El agua clara. El alimento de la vida creativa. La creatividad cambia de forma. En determinado momento tiene una forma y el siguiente tiene otra. Es como un espíritu deslumbrador que se nos aparece a todos, pero que no se puede describir, pues nadie se pone de acuerdo acerca de lo que ha visto en medio de aquella brillante, resplandeciente luz. ¿Son el manejo de los pigmentos y los lienzos o los desconchados de la pintura y el papel de la pared unas pruebas de su existencia? ¿Qué tal el papel y la pluma? ¿Los macizos de flores que bordean las calzadas del jardín o la construcción de una universidad? Sí, por supuesto. ¿El planchar bien un cuello de camisa, organizar una revolución? También. ¿Tocar amorosamente las hojas de una planta? Concertar el acuerdo de tu vida, cerrar el telar, encontrar la propia voz, amar bien a alguien, también. Sostener en brazos el cálido cuerpo de un recién nacido, educar a un niño hasta la edad adulta y ayudar a una nación a levantarse, también. Cuidar el matrimonio como el vergel que efectivamente es, excavar en busca del oro, de la psique, encontrar una palabra hermosa, confeccionar una cortina de color azul. Todo eso es fruto de la vida creativa. Todas estas cosas pertenecen a la mujer salvaje, al río bajo el río que fluye incesantemente hacia nuestra vida. Algunos dicen que la vida creativa está en las ideas y otros dicen que está en las obras. En la mayoría de los casos, de la impresión de encontrarse en un ser sencillo, no es la virtud, aunque eso está muy bien. Es el amor, es amar algo, tanto si es una persona como si es una palabra, una imagen, una idea, la tierra o la humanidad, hasta el extremo de que todo lo que se pueda hacer con lo sobrante sea una creación. No es cuestión de querer, no es un acto individual de voluntad, es simplemente algo que se tiene que hacer. La fuerza creativa discurre por el terreno de nuestra psique, buscando los huecos naturales, los arroyos que existen en nosotras. Nosotros nos convertimos en sus tributarios, en sus cuencas, somos sus estanques, sus charcos, sus corrientes y sus santuarios. La fuerza creativa salvaje discurre por lechos que tengamos, por los innatos y por lo que nosotras cavamos con nuestras propias manos. No tenemos que llenarla, solo tenemos que construirlos. En la tradición arquetípica se tiene la idea de que si alguien prepara un lugar psíquico especial, el ser, la fuerza creativa, la fuente del alma se enterará, se abrirá camino hacia él y establecerá en él su morada. Tanto si esta fuerza es convocada por el bíblico, sigue adelante y prepara un lugar para el alma, como si lo es por una voz que, como en la película Field of Dreams, en la que un campesino oye una voz que lo insta a construir un campo de golf para los espíritus de los jugadores difuntos, le dice: «Si lo construyes, ellos vendrán».
El hecho de preparar un lugar adecuado propicia la venida de la gran fuerza creativa. En cuanto este gran río subterráneo encuentra sus estuarios y sus brazos en nuestra psique, nuestra vida creativa se llena y se vacía, sube y baja, en las distintas estaciones exactamente igual que un río salvaje. Estos ciclos dan lugar a que las cosas se hagan, se alimenten, decaigan y mueran a su debido tiempo una y otra vez. La creación de algo en un punto determinado del río alimenta a los que se acercan a él, a las criaturas que se encuentran corriente abajo y a los del fondo. La creatividad no es un movimiento solitario. En eso estriba su poder. Cualquier cosa que toque, cualquiera que la oiga, la vea o la perciba, lo sabe y se alimenta. Es por eso por lo que la contemplación de la palabra, la imagen o la idea creativa de otra persona nos llena y nos inspira en nuestra propia labor creativa. Un solo acto creativo tiene el poder de alimentar a todo un continente. Un acto creativo puede hacer que un torrente traspase la piedra. Por esta razón, la capacidad creativa de una mujer es su cualidad más valiosa, pues se ve por fuera y la alimenta por dentro a todos los niveles: psíquico, espiritual, mental, emotivo y económico. La naturaleza salvaje derrama incesantes posibilidades. Actúa a modo de canal del parto, confiere fuerza, apaga la sed, sacia nuestra hambre de la profunda vida salvaje. En una situación ideal, el río creativo no tiene ningún dique y ningún desvío y, sobre todo, no se utiliza indebidamente. El río de la mujer salvaje nos alimenta y nos convierte en unos seres que son como ella, dadores de vida. Mientras nosotras creamos, este ser salvaje y misterioso nos crea a su vez y nos llena de amor. Somos llamadas a la vida de la misma manera que las criaturas lo son por el sol y el agua. Estamos tan vivas que damos vida a nuestra vez. Estallamos, florecemos, nos dividimos y multiplicamos, fecundamos, incubamos, transmitimos, ofrecemos. Está claro que la creatividad emana de algo que se levanta, rueda, avanza impetuosamente y se derrama en nosotras, no de algo que permanece inmóvil esperando, aunque sea de manera tortuosa e indirecta. Que nosotras encontremos el camino que conduce hacia él. En este sentido, jamás podemos perder nuestra creatividad. Está siempre ahí, llenándonos o chocando con cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Si no encuentra ninguna salida para llegar hasta nosotras, retrocede, hace acopio de energía y embiste con fuerza hasta que consigue abrir una brecha. La única manera de evitar su insistente energía consiste en levantar constantemente barreras contra ella o dejar que la negligencia y el negativismo destructivo la envenenen. Si buscamos con ansia la energía creativa, si tenemos problemas con el dominio de la fertilidad, la imaginación y la ideación, si tenemos dificultades para centrarnos en nuestra visión personal, actuar en consecuencia o llevarla a su cumplimiento, significa que algo ha fallado en la confluencia entre las fuentes y el afluente. A lo mejor, nuestras aguas creativas discurren a través de un ambiente contaminado en el que las formas de vida de la imaginación mueren antes de alcanzar la madurez. Con harta frecuencia, cuando una mujer se ve despojada de su vida creativa, todas estas circunstancias se encuentran en la raíz de la situación. Hay también otras posibilidades más insidiosas. A lo mejor, una mujer admira tanto las cualidades de otra o los aparentes beneficios adquiridos o recibidos por otra, que se convierte en una experta en el arte de la imitación y se conforma tristemente con ser una mediocre copia, en lugar de desarrollar las propias cualidades hasta sus más absolutas y sorprendentes profundidades. A lo mejor, la mujer está atrapada en una adoración o una hiperfascinación por sus heroínas y no sabe cómo socavar sus indomables dones. A lo mejor, tiene miedo porque las aguas son muy profundas, la noche es oscura y el camino muy largo.
justo las condiciones necesarias para el desarrollo de las valiosas y originales cualidades propias. Puesto que la mujer salvaje se encuentra en el río bajo el río, cuando fluye hacia nosotras, nosotras también fluimos. Si la abertura que va de ella a nosotras está bloqueada, nosotras también nos bloqueamos. Si sus corrientes están envenenadas por culpa de nuestro complejo negativo interior, del ambiente o de las personas que nos rodean, los delicados procesos que configuran nuestra idea también se contaminan, y entonces somos como un río moribundo, lo cual no se puede pasar por alto, pues la pérdida de una clara corriente creativa constituye una crisis psicológica y espiritual. Cuando un río está contaminado, todo empieza a morirse porque, tal como sabemos por la biología medioambiental, cada forma de vida depende de todas las demás. Sí, en un río de verdad, la juncia de la orilla adquiere una coloración marrón debido a la falta de oxígeno. Los pólenes no encuentran nada lo suficientemente vigoroso para que se pueda fecundar. El llantén cae sin dejar entre sus raíces el menor espacio para los nanúfares. A los sauces no les crecen amentos, los tritones no encuentran pareja y las efímeras no se reproducen. Por eso los peces no brincan fuera del agua, los pájaros no se zambullen y los lobos y otras crías que se acercan al río para refrescarse se van a otro sitio o se mueren por haber bebido agua corrompida o haber devorado una presa que a su vez se había alimentado con las moribundas plantas de la orilla. Cuando la creatividad se queda estancada de alguna manera, el resultado siempre es el mismo: ausencia de frescor, debilitamiento de la fertilidad, imposibilidad de que las formas inferiores de la vida vivan en los intersticos de las formas de vida superior, imposibilidad de producir una idea en contraposición a otra, de incubar, de engendrar nueva vida. Entonces nos sentimos enfermas y queremos seguir adelante. Vagamos sin rumbo, fingiendo que nos las podemos arreglar sin la lujuriante vida creativa o bien simuladora, pero no podemos y no debemos. Para que regrese la vida creativa, hay que limpiar y clarificar las aguas. Tenemos que adentrarnos en el fango, purificar los elementos contaminados, abrir de nuevo las aberturas, proteger la corriente de futuros daños. Entre los pueblos de habla española se narra un antiguo cuento llamado La Llorona. Algunos dicen que su origen se remonta al siglo XVI, cuando los conquistadores invadieron los pueblos azteca de México, pero eso es mucho más antiguo que eso. El cuento gira en torno al río de la vida que se convirtió en un río de muerte. La protagonista es una cautivadora mujer del río, fértil y generosa, que crea a partir de su propio cuerpo. Es pobre, sobrecogedoramente hermosa, pero rica de alma y espíritu. La Llorona es un cuento muy extraño, pues sigue evolucionando a través del tiempo como si tuviera una vida interior propia, como una gigantesca duna móvil de arena que avanza por el territorio, devora cualquier cosa que se le ponga por delante y construye con ella y encima de ella hasta que la tierra se convierte en parte de su propio cuerpo. El cuento se cimienta sobre las cuestiones psíquicas de cada generación. A veces La Llorona se narra como un cuento acerca de ¿qué? Malinali o Malinche, la indígena que, según se dice, fue la intérprete y amante del conquistador Hernán Cortés. Pero la primera versión que yo oí de La Llorona la describían como la protagonista de una guerra sindical en los bosques del norte donde yo me crié. La siguiente vez que oí contar el cuento, La Llorona se enfrentaba a un adversario implicando en la repartición forzosa de México desde Estados Unidos en los años 50. En el sudoeste me contaron distintas versiones del cuento, una de ellas perteneciente a los campesinos de la antigua concesión territorial española, quienes aseguraban que la protagonista había participado en las guerras de las concesiones territoriales de Nuevo México y era una pobre pero hermosa hija de un español de la que se aprovechó un acaudalado constructor. Después esta versión de los fantasmas
La Llorona va gimiendo de noche por un estacionamiento de caravanas, la de la prostituta enferma de sida, la Llorona que ejerce su oficio en la Town River de Austin. Pero la versión más sorprendente me la contó un niño. Primero, le relataré la línea argumental de los grandes cuentos de La Llorona y después el asombro sesgo del cuento. La Llorona. Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna casarse con ella. Un día, él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya. Toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan. La Llorona cae desesperada de rodillas en la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma de la Llorona asciende al cielo. Allí, el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho, pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón hoy se dice que la Llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e introduce los largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los podrá confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Y ahora vamos a una Llorona moderna. A medida que la cultura va experimentando los efectos de distintas influencias, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestros temas de interés cambian también. Y lo mismo ocurre con el cuento de La Llorona. Cuando el año pasado estuve en Colorado recogiendo cuentos de fantasmas, Dani Salazar, un niño de 10 años de dientes frontales, unos pies surrealistamente grandes y un cuerpo huesudo, destinado a ser muy alto algún día, me contó esta versión. Me dijo que la Llorona no mató a sus hijos, por las razones que se indican en la versión antigua. No, me aseguró Dani. La Llorona se fue con un rico hidalgo que tenía unas fábricas río abajo, pero algo falló. Durante su embarazo, la Llorona debió haber bebido agua del río. Sus hijos, que eran gemelos, nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el hidalgo había envenenado el río con los desechos de sus fábricas. El hidalgo le dijo a la Llorona que no la quería ni a ella ni a sus hijos. Se casó con una mujer muy rica, a la que le encantaban los productos de la fábrica. La Llorona arrojó a los niños al río para que no tuvieran que sufrir las penalidades de la vida, e inmediatamente después cayó muerta de pena. Fue al cielo, pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos. Ahora la Llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado, pero apenas puede ver nada, pues el agua está muy sucia y oscura. Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos, y ella vaga por la orilla del río llamando incesantemente a sus hijos. La contaminación del alma salvaje. La Llorona pertenece a la categoría de cuentos que las cantadoras y cuentistas de nuestra familia llaman temblones, es decir, cuentos que producen escalofríos. No cabe duda de que son entretenidos, pero su propósito es de provocar en los oyentes un estremecimiento de conciencia que los lleve a la reflexión, la meditación y la acción. Cualesquiera que sean los motivos de los cambios que se hayan introducido en el relato a lo largo del tiempo, el tema central sigue siendo el mismo: la destrucción de lo femenino fértil, tanto si la contaminación de la belleza salvaje se produce en el mundo interior como si ocurre en el mundo exterior. La contemplación de lo que sucede resulta dolorosa. A veces, en la cultura moderna consideramos que lo uno es mucho más devastador que lo otro, pero ambas cosas son igualmente graves. Aunque yo a veces cuento las dos versiones de este relato
En otros contextos, cuando la narración se interpreta como una metáfora del deterioro de la corriente creativa, el hecho de comprenderlo provoca en todo el mundo, tanto en los hombres como en las mujeres, un hondo estremecimiento. Si vemos en este cuento el reflejo del estado de la psique de una mujer individual, comprenderemos muchas cosas acerca del debilitamiento y el malogro del proceso creativo de una mujer. Como en otros cuentos que terminan mal, la narración sirve para enseñar a la mujer lo que no tiene que hacer y cómo rescatarse de las elecciones equivocadas, para poder reducir el impacto negativo. Por regla general, siguiendo el rumbo psicológico contrario al elegido por la protagonista del cuento, podemos aprender a capear el temporal en lugar de ahogarnos en él. El cuento utiliza la metáfora de la bella mujer y del puro río de la vida para describir el proceso creativo femenino en su estado normativo. Pero aquí, cuando se entremezcla con un animus destructivo, tanto la mujer como el río se deterioran. Y entonces la mujer cuya vida creativa está menguando, experimentada como la Llorona, una sensación de envenenamiento y deformación y un deseo de matarlo todo. Posteriormente se ve empujada a una búsqueda aparentemente interminable entre las ruinas de su antiguo potencial creativo. Para enderezar la ecología psíquica de la mujer, el río se tiene que volver a limpiar. No es la calidad de nuestros productos creativos lo que nos interesa en este cuento, sino el reconocimiento individual del valor de las propias facultades y los métodos necesarios para poder cuidar de la vida creativa que las rodea. Detrás de las acciones de escribir, pintar, pensar, curar, hacer, guisar, conversar, sonreír, realizar, está siempre el río bajo el río que alimenta todo lo que hacemos. En la simbología, las grandes extensiones de agua representan el lugar en el que se cree que tuvo origen la vida. En el sudoeste hispano de Estados Unidos, el río simboliza la capacidad de vivir auténticamente. Se le llama la madre grande, la mujer grande, cuyas aguas discurren no solo por las acequias y los lechos de los ríos, sino que también se derraman sobre los cuerpos de las mujeres cuando nacen sus hijos. El río se ve como la gran dama que pasea por la tierra con una holgada falda azul y plata y a veces oro y que se tumba en el suelo para fertilizarlo. Algunas de mis amigas del sur de Texas dicen que el río Grande jamás podría ser un río macho, sino que es un río hembra. ¿Qué otras cosas podrían ser un río? Dicen entre risas, sino la dulce acequia entre los muslos de la tierra. En el norte de Nuevo México, cuando hay tormenta o viento, o cuando se produce una repentina inundación, se habla del río como si éste fuera una mujer sexualmente excitada que, en su ardor, se apresura a tocar todo lo que puede para hacerlo crecer. Vemos, por tanto, que en este caso el río simboliza una forma de generosidad femenina que estimula, excita y apasiona. Los ojos de las mujeres se encienden cuando crean, sus palabras cantan alegremente, sus rostros resplandecen de vida, y hasta parece que se intensifica el brillo de su cabello. La idea las excita, las posibilidades las estimulan, el pensamiento las apasiona y al llegar a este punto, tal como ocurre con Gran Río, tienen que fluir sin interrupción por su incomparable camino creativo. Eso es lo que hace que las mujeres se sientan satisfechas. Y esta es la situación del río que vivió la Llorona antes de que tuviera lugar la destrucción. Pero a veces, como el cuento, la vida creativa de una mujer es confiscada por algo que quiere hacer cosas pertenecientes al ego y exclusivamente para el ego, unas cosas que no poseen valor espiritual duradero. A veces, las presiones de la cultura a las que pertenece la mujer dicen que sus ideas creativas son inútiles, que nadie las querrá, que de nada sirve que siga adelante. Eso es una contaminación, es como verter plomo al cauce del río, eso es lo que envenena la psique. La satisfacción del ego es permisible e importante en sí misma, pero lo malo es que el hecho de vomitar los complejos negativos ataca toda la frescura, la novedad, el potencial, el carácter recién nacido, las cosas en fase de crisálida, la laguna y también lo que está en fase de crecimiento, lo viejo y lo venerado. Cuando falta demasiada alma o se produce un exceso de fabricación espura, los desechos tóxicos se vierten a las puras aguas del río
y destruyen no solo lo impuro, sino también la energía creativa. El envenenamiento del río. Existen muchos mitos acerca de la contaminación y el taponamiento de lo creativo y lo salvaje. Tanto lo que se refiere a la contaminación de la pureza representada por la perjudicial niebla que una vez se extendió sobre las islas de Lesia, donde se guardaban las madejas con las que moiráis tejían la vida de los seres humanos, como si son relatos acerca de los hombres malvados que cegaban los pozos de las aldeas, provocando con ello sufrimiento y muerte. Dos de los cuentos más profundos son los modernos, Jean de Floret y Manon. En dichos cuentos, dos hombres, con intención de apoderarse de la tierra que un pobre jorobado, su mujer y su hijita intentan vivificar con flores y árboles, ciegan la fuente que alimenta ese terreno, provocando la destrucción de aquella bondadosa y trabajadora familia. El efecto más común de la contaminación en la vida creativa de las mujeres es la pérdida de la vitalidad, lo cual destruye la capacidad de una mujer creativa, ahí afuera en el mundo. Aunque en los ciclos de la saludable vida creativa de una mujer, hay veces en que el río de la creatividad desaparece durante algún tiempo bajo la tierra. Algo se desarrolla a pesar de todo. Entonces incubamos. La sensación es muy distinta de la que produce una crisis espiritual. En un ciclo natural puede haber inquietud e impaciencia, pero jamás se experimenta la sensación de que el alma salvaje se está muriendo. Podemos establecer la diferencia examinando nuestras expectativas. Aunque nuestra energía creativa esté paralizada por una larga incubación, nosotras seguimos esperando con ansia el resultado. Percibimos los crujidos y las vibraciones de esta nueva vida que da vueltas y zumba en nuestro interior. No nos sentimos desesperadas. Nos embestimos. No agarramos ávidamente la embestida. En cambio, cuando la vida creativa se muere porque no cuidamos la salud del río, la situación es muy distinta. Entonces sentimos exactamente lo mismo que el río moribundo. Experimentamos pérdida de energía y nos sentimos cansadas. Nada se arrastra, nada es fangoso, nada deja hojas, nada se enfría ni se calienta. Nos volvemos espesas y lentas en sentido negativo y estamos envenenadas por la contaminación o por una acumulación de tareas atrasadas y un estancamiento de todas nuestras riquezas. Todo parece contaminado, turbio y tóxico. ¿Cómo se puede haber contaminado la vida creativa de una mujer? Toda esta embarradura de la vida creativa invade las 5 fases de la creación: la inspiración, la concentración, la organización, la puesta en práctica y el mantenimiento. Las mujeres que han perdido una o más fases dicen que no se les ocurre nada nuevo, útil o empático. Se distraen fácilmente con aventuras amorosas, demasiado trabajo, demasiados juegos, demasiado cansancio o temor al fracaso. A veces no pueden amalgamar toda la mecánica de la organización y sus proyectos quedan diseminados y fragmentados en 100 lugares distintos. A veces los problemas surgen como consecuencia de la ingenuidad con que una mujer se planea su próxima extroversión. Cree que por actuar un poco en el mundo exterior ha hecho algo importante. Por eso equivale a hacer los brazos, pero no las piernas o la cabeza de una cosa y considerada terminada. La mujer se siente necesariamente incompleta. A veces una mujer tropieza con su propia introversión y se limita a desear que las cosas existan. A veces puede creer que el simple hecho de pensar una idea ya es suficiente y no es necesaria ninguna otra manifestación exterior. Lo malo es que, aún así, se siente desposeída e incompleta. Todas estas cosas son manifestaciones de la contaminación del río. Lo que se fabrica no es la vida, sino algo que la entorpece. Otras veces la mujer se siente atacada por lo que la rodean o por las voces que le martillan en la cabeza diciendo: tu trabajo no está lo bastante bien, no es suficientemente bueno, no es suficientemente tal cosa o tal otra, es demasiado infinitesimal, demasiado insignificante, requiere demasiado tiempo, es demasiado fácil, demasiado duro. Todo eso es como verter camino al agua del río. Hay otro cuento que describe el mismo proceso, pero utiliza otro simbolismo. En un episodio de la mitología griega, los dioses decretan que unas aves llamadas arpías castiguen a un tal Fineo.
Cada vez que Fineo le servían la comida por arte de magia, la bandada se acercaba, le robaba parte de la comida, desperdigaba otra parte y manchaba con su excremento el resto, dejando al pobre hombre muerto de hambre. Esta contaminación literal se puede entender también en sentido figurado como una serie de complejos del interior de la psique, cuya única razón de ser es enredar las cosas. Este cuento es un típico temblón, nos hace estremecer, pues todas conocemos y hemos experimentado esta situación. El síndrome de la arpía destruye por medio de la denigración todas las cualidades y todos los esfuerzos de una mujer, utilizando un diálogo interior extremadamente despectivo. A una mujer se le ocurre una idea y la arpía se la caga encima. «Creo que voy a hacer tal cosa o tal otra», dice la mujer. La arpía le contesta: «Menuda idiotez, eso no le interesa a nadie, es tan simple que hasta risa me da. Mira bien lo que te digo, tus ideas son una bobada, la gente se reirá, no tienes nada que decir». Así hablan las arpías. Los pretextos son otra forma de contaminación. A muchas escritoras, pintoras, bailarinas y otras artistas les he oído alegar todos los pretextos que se han inventado los seres humanos desde que el mundo es mundo. Lo resolveré algún día de estos. Y entre tanto la mujer sonríe para disimular su depresión. Procuro estar ocupada intentando escribir un poquito. El año pasado hasta escribí 2 poemas y en los últimos 18 meses he terminado un cuadro y he pintado parcialmente otro, y además la casa, los niños, el marido, mi amigo, el gato, el niño pequeño exigen toda mi atención. Lo superaré, no tengo dinero, no tengo tiempo, no consigo buscar un hueco, no puedo empezar hasta que tenga los mejores y los más caros instrumentos o experiencias. Ahora mismo no me apetece, no estoy de humor. Necesito por lo menos un día de tiempo para hacerlo. Es que